Hola y bienvenidos a todos a este nuevo episodio del videocast hablando de inversiones inmobiliarias. Hoy con un tema súper interesante, Miami, pero no únicamente por qué invertir en Miami, por qué invertir específicamente en Miami Downtown. Para esto tengo un súper invitado, Mauricio Toro. Mauricio, ¿estás por acá? Aquí estoy presente, sí señor. Ok, Mauricio. Voy a hacer una pequeña presentación de Mauricio. Él es un administrador de empresas, pero tiene su enfoque comercial específicamente en el ámbito inmobiliario. Ha tenido una experiencia y larga trayectoria en el sector inmobiliario y específicamente en el área de Miami Downtown. Mauricio, cuéntame un poco de ti, un poco de tu experiencia y de tu trayectoria a nivel inmobiliario. Elizabeth, nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es lo primero que quisiera decir. Es un placer compartir este espacio contigo. Y pues sí, efectivamente, soy administrador de empresas de profesión. Tengo una trayectoria en ventas de 30 años. Justamente este año cumplo 30 años en ventas. Las ventas son mi pasión. Y desde el año 2020 decidí empezar a trabajar en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Saqué mi licencia y me empecé a especializar en ciertas áreas, entre ellas Downtown Miami. Incluso te cuento que hace aproximadamente 2 años me mudé a Downtown Miami, precisamente con el objetivo de conocer de primera mano, conocer de cerca cómo estaba creciendo la ciudad, cuáles eran las predicciones de la ciudad, qué proyectos eran los que venían más adelante y vivir la experiencia realmente de lo que luego se podría convertir en un compartir con esos futuros clientes, con esas futuras personas, con esos futuros inversionistas que quisieran venir a colocar sus inversiones en Miami. Bueno, como les comenté, estoy hablando con un experto en el área. Y como es el experto, vamos a hacerles preguntas muy puntuales. La primera que tengo para hacerte: ¿por qué invertir en Downtown Miami es una de las mejores zonas para inversionistas internacionales frente a otras zonas como Brickell o ya parte de Miami Beach? Bueno, mira, te voy a contar, voy a tratar de resumir esto tal vez en unos 5 o 6 puntos máximo, pero yo podría decirte, de acuerdo con lo que estamos viendo aquí en pantalla, el primer punto más importante sería la ubicación estratégica y la conectividad internacional. El segundo punto que yo mencionaría muy rápidamente sería el crecimiento económico. Ha sido un crecimiento económico sostenido y es un área que tiene una revalorización constante. La diversidad de opciones de inversión es espectacular en esta área, es decir, hay mercado para todo y para todos. El tema de la protección de capital, no solamente en Downtown Miami, sino en general en el país, es clave para un inversionista internacional. Podría mencionarte también, por ejemplo, específicamente de Downtown Miami, lo que tiene que ver con la calidad de vida y el atractivo cultural. De hecho, Downtown Miami está ubicado en el Art Center y Entertainment Miami. de Downtown. Finalmente podría mencionarse los incentivos fiscales y obviamente todo el ambiente pro negocios que se genera a través de las inversiones en bienes raíces en Downtown Miami. O sea, 5 opciones, 5 bullets que tiene que tener en cuenta un inversionista. Hablemos de la primera, enfócame un poco más en esa primera que nos contaste. Mira, ubicación estratégica y conectividad internacional. Downtown Miami es el corazón económico, cultural y financiero del sur de la Florida. Eso no lo podemos negar. Tiene una proximidad muy cercana con el aeropuerto internacional, que es básicamente donde toda la gente, tanto de la parte norte del país como la parte de América Central,
Sudamérica e incluso Europa hace conexión. O sea, definitivamente Miami es una ciudad de conexión. Particularmente Downtown Miami está próximo también al puerto de Miami. De hecho, Miami se conoce como la ciudad de los cruceros. Entonces, no solamente es un destino para negocios, para hacer negocios, sino que también es un destino de turismo por sus playas y por el tema específicamente del puerto con respecto a los cruceros. No te imaginas la cantidad de turistas que solamente aterrizan en Miami para montarse en un crucero. Claro, o sea, ahí tenemos varios factores. Turismo por negocios, turismo ya a nivel de cruceros, de intermediación entre ciudades como Disney, pasar a otros estados acá. Y también me han dicho mucho del turismo médico. Bueno, fíjate que esa parte, ahí sí no soy tan experto, pero sí últimamente ha tenido un auge muy fuerte, sobre todo porque el negocio a nivel de medicina o de turismo médico, por decirlo de una mejor manera, ha cambiado y ahora tras un tratamiento viene todo un proceso de atención, ¿me explico? Entonces esto también ha permitido que muchas de las inversiones que se hacen en bienes raíces se hagan muy cerca, por ejemplo, de los distritos médicos, de las centrales de medicina, donde todos estos tratamientos se llevan a cabo. Perfecto. Bueno, háblame un poco más de factores demográficos, ¿sí? Dame un segundo que hay una pregunta acá por el chat, porque está abierto el chat para preguntas. Dame un segundito que producción me coloque. No, mira, me está preguntando, ¿qué tendencias de crecimiento demográficas has observado en Downtown Miami y cómo afecta esto al sector inmobiliario? Bueno, mira, Downtown Miami ha tenido un crecimiento poblacional acelerado. De hecho, según estadísticas del Downtown Development Authority, que es el DDA por sus siglas en inglés, la población de Miami se ha duplicado literalmente en la última década. Es decir, en los últimos 10 años la población de Miami se ha duplicado y hoy está posicionada como una de las áreas urbanas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Este incremento se debe obviamente al flujo constante de nuevos residentes, tanto locales como internacionales, atraídos por las oportunidades, no solamente laborales. O sea, cuando estamos hablando de que Downtown Miami se está convirtiendo en una central de negocios, incluso muchos headquarters de empresas del país se están mudando hacia el sur de la Florida, específicamente en Downtown Miami, lo cual genera obviamente oportunidades laborales. A nivel educativo también se ha mejorado mucho el ranking de las universidades en Miami, y pues indiscutiblemente la calidad de vida obviamente que se logra tener aquí en la zona es muy importante. El tema, por ejemplo, de diversidad en el perfil de los residentes. Imagínate que este detalle es clave porque por una parte, estar recibiendo nuevas empresas, estamos atrayendo un perfil de gente que tiene que ver con la parte corporativa. A nivel familiar, porque el tema de familia, por ejemplo, internacionales, hay muchas familias que vienen a hacer su inversión en Downtown Miami para tener un bien raíz donde puedan venir a pasar sus vacaciones en familia, donde puedan compartir los momentos de descanso. Realmente ha sido muy prominente estas dos áreas. Hay un tema importante también, y es que hace muy poco se empezaron a generar autorizaciones por parte de la ciudad para la construcción de edificios de renta corta. Entonces, el auge del mercado de alquiler también está cambiando completamente, porque antes muchos de los edificios solamente dentro de sus boards o dentro de sus asociaciones tenían permiso de hacer rentas largas, anuales, o rentas cortas pero semestrales. Okay. Eso te iba a preguntar, porque pues tengo entendido que Miami tiene ciertas restricciones para rentas cortas, procesos de Airbnb, pero con este desarrollo que tiene Downtown Miami, hay muchos proyectos que están ahorita habilitando rentas cortas y rentas largas. ¿Me podrías mencionar algunos de estos proyectos
de desarrollo urbano que están en este momento en Downtown Miami y cómo afecta esto los nuevos proyectos de infraestructura o los servicios de las zonas, porque también sé que hay una inversión gigantesca que está haciendo a nivel gobierno para como la remodelación total del Downtown Miami y hacerlo como un estilo de mini Vegas, o sea, un centro atractivo no únicamente para negocios, sino también para la parte de diversión. Bueno, pues mira, dentro de los proyectos más prometedores realmente que en este momento se están llevando a cabo en el Downtown Miami, y de hecho lo he visto de principio a fin, es el Miami World Center. El Miami World Center es uno de los desarrollos urbanos más grandes y ambiciosos de los Estados Unidos. Ojo, no solamente de Miami, no solamente de Florida, sino realmente de los Estados Unidos, y en medidas estamos hablando de más de 27 acres, que incluyen obviamente un distrito mixto de uso residencial, de lujo, espacios comerciales, oficinas, hoteles y áreas públicas. Este proyecto realmente es uno de los proyectos que ha revitalizado la zona, y obviamente se está convirtiendo en una de las marcas de renombre internacional y de servicios exclusivos. Estamos hablando que a unas cuadras, prácticamente 2 cuadras del Miami World Center, se está construyendo el Signature Bridge. El Signature Bridge es uno de los proyectos más ambiciosos, eco-friendly, porque lo que se está haciendo básicamente es reconstruir el expressway que comunica Downtown Miami con Miami Beach. Se están haciendo unos arcos espectaculares, lo cual hará que visiblemente, incluso desde el aire, se vea espectacular. Adicionalmente a eso va a tener un parque con atracciones para los niños, un parque con áreas para hacer yoga, para hacer deportes, para caminar. Entonces esto realmente va a ser un pulmón muy fuerte para el área de Downtown Miami. Y hacia la 11, por ejemplo, si nos vamos hacia la 11, están los proyectos de Eleven. Allí efectivamente, como tú lo mencionaste, se va a desarrollar lo que se va a conocer con el nombre de Eleven District, que es un distrito de entretenimiento tipo Las Vegas. O sea, eso va a ser literalmente la locura. Entonces, si nos vamos a la parte sur de Downtown, que es donde está ubicado el puente que nos comunica directamente a la torre de Aston Martin, al Aston Martin Residences, hasta la parte norte, tenemos varios proyectos de los cuales yo te podría mencionar. El primero, efectivamente, es el Miami World Center. Viene una fase 2 de lo que es el Brickell City Center, que es el One Brickell. El Waldorf Astoria definitivamente va a cambiarle la cara a Downtown Miami. Es un edificio de super lujo, que está ubicado frente al agua. Y me sorprende eso, que una brand como Aston Martin hubiera puesto los ojos en Downtown Miami, porque este es un edificio no de lujo, de súper lujo, y uno siempre pensaría que va hacia Brickell, hacia ese lado, ¿no? Y fíjate que no está pasando solo con Aston Martin. En Downtown Brickell, que es el Business District, tú sabes que Brickell es más negocios, Downtown es más artes y entretenimiento, pero allí mismo en Brickell tenemos la Torre Mercedes, viene la Torre Dolce Gabbana, viene muy fuerte la Torre Faena, que es una torre doble. Realmente hay muchos proyectos, y hay proyectos, como yo digo, de todo y para todos. Es decir, yo manejo algunos rangos. O sea, cuando estamos haciendo la selección de los inversionistas, hay rangos, por ejemplo, que pueden ir desde los $500,000 hasta los $800,000. Pueden haber proyectos de los $800,000 hasta más o menos $1,500,000, y ya luego hay proyectos de $1,500,000 en adelante. O sea, es decir, hay espacio para que realmente todo el mundo en este momento pueda entrar. Bueno, enfoquémonos un poco en eso, Mauricio, y perdón que te interrumpa. Quisiera saber, desde tu experiencia, ¿qué aspectos legales debe conocer un inversionista internacional interesado en Downtown Miami? Desde la parte legal, desde la parte jurídica, de la parte financiera, tú que conoces todo este 360
de la compra de inmuebles en esta área. Aquí quiero hacer un disclosure, y es que yo no soy abogado y obviamente no estoy habilitado para dar consejos legales, pero que sí es importante. Lo primero, pues obviamente el proceso de compra para extranjeros, lo primero que nosotros tenemos que chequear es si eventualmente hay alguna restricción legal. Hay algunos países que infelizmente tienen restricciones legales para compra en Estados Unidos. Lo segundo que un inversionista internacional debe tener en cuenta es la estructura de compra, es decir, debe decidir, por ejemplo, si va a comprar como persona natural o va a comprar como empresa, es decir, cuál va a ser su estructura de compra, dependiendo de los objetivos que tengan, ¿no? Si el objetivo, por ejemplo, va a ser construir un portafolio de rentas, o si de pronto va a ser una segunda vivienda, o si eventualmente va a ser un primer comprador. Cada momento de compra tiene una estructura específica. Eso, por ejemplo, habría que revisarlo. El tema de los impuestos asociados, por ejemplo, hay unos impuestos que deben pagarse cuando tú estás comprando una propiedad de terceros. Si tú ya eres un inversionista internacional, por ejemplo, y vas a vender una propiedad para comprar una nueva propiedad, ahí hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta, que es lo que nosotros obviamente conocemos como el FIRTA, o el Foreign Investment in Real Property Tax. Ese es un impuesto que se paga sobre la utilidad que genera la venta de una propiedad cuando se es un inversionista internacional. Sin embargo, hay formas legales en las que tú puedes reinvertir el dinero inmediatamente sin estar obligado a pagar ese impuesto. Repito, no soy asesor legal, no soy contador, pero dentro de los detalles importantes, sobre todo para nuestros clientes internacionales en el momento en el que ya están haciendo una recompra o una reventa, ese punto es súper clave. Hay que tener en cuenta, obviamente, cuando se está comprando una propiedad, que nuestros clientes tengan pleno conocimiento de lo que son las condiciones de las HOA o de las asociaciones de los condominios. Es decir, todos los condominios tienen sus reglas y esas reglas son inminentemente respetables, es decir, ahí no hay forma de que tú evadas el cumplimiento de las normas que existen en los condominios. Siempre que un comprador va a entrar a un condominio, se le da la oportunidad de tener el libro de la HOA. Existe un tiempo que más o menos es de 3 días para que ellos puedan revisar todo el documento. Si están de acuerdo, se avanza con la negociación, y si no están de acuerdo es mejor declinarla, porque ahí no hay forma. La parte de financiamiento obviamente también es importante. Fíjate que para el cliente internacional, curiosamente, es mucho más fácil financiar que para el cliente local, porque las preventas que tienen los bancos para el cliente internacional son mucho más flexibles que para los locales. El tema de los contratos, por ejemplo, ya hay otro tema que es súper clave también, que es el tema de la due diligence, que es como todo el cronograma de acciones que se necesita tener para que un negocio llegue a un final feliz. Esto, por ejemplo, en nuestros países no es tan estricto, es decir, allá no hay un timeline, o sea, no hay como una línea de tiempo. Aquí es importante educar a nuestros clientes, porque como ellos están invirtiendo desde sus países y eventualmente en sus países no existe una, por llamarlo así, una presión por el cumplimiento de ciertas fechas y ciertos tiempos. Aquí sí hay un documento que incluso se firma, que se llama Due Diligence, en donde están estipulados fechas específicas para hacer cada uno de los pasos de la negociación, de parte y parte. Es decir, ambas partes necesitan cumplir a cabalidad la due diligence para que el negocio llegue a un final feliz en el tiempo en el que se estipula. Eso por ejemplo, es súper clave. Claro, y que en eso es clave, y es bueno que hagas esos disclosure, pero yo siempre le aconsejo a los inversionistas internacionales, una inversión de dolarización de patrimonio, cuando vas a invertir, por ejemplo, en este caso en Florida, es una decisión importante. Tienes que poner tu inversión en manos de expertos, no únicamente seleccionar un realtor, sino realmente seleccionar un asesor inmobiliario que cuente con un team, que cuente con la parte de un abogado que te puedas asesorar en esa parte jurídica,
de la Total. parte fiscal y taxable, con una muy buena compañía de títulos que lleve ese timeline y sobre todo un experto en la zona. Por ejemplo, en este momento en Downtown Miami, tú eres un experto que me puedes decir en qué áreas sí, en qué áreas no, y de acuerdo a mis necesidades, cuál sería la más conveniente, de acuerdo a mi presupuesto y de cuál es el uso que quiero darle a ese, Exactamente, el a objetivo, de ese acuerdo al inmueble. objetivo que tú quieras tener con esa compra de esa propiedad, claro, indiscutiblemente. Fíjate que cuando yo empecé a trabajar en el mercado de real estate, yo decía la Florida. Cuando me di cuenta que la Florida era demasiado amplia, entonces decía Miami-Dade. Y después me di cuenta que Miami-Dade como condado todavía sigue siendo muy grande, o sea, es un compendio de muchas ciudades, cada ciudad tiene sus propias reglas, sus propias leyes, y de todas las ciudades que estudié en ese momento, eh, Miami es indiscutiblemente una de las ciudades del condado que más proyección tiene, y aún así Miami sigue siendo muy grande. Entonces decidí reducirme un poco más y especializarme en Downtown Miami. Downtown Miami está más o menos formado por ciertos barrios, por así decirlo, por ciertas vecindades, como es Brickell, por ejemplo, como distrito de negocios, Downtown como tal, que es como el área de artes y entretenimiento. Hacia el norte, un poquito más hacia el norte, está Midtown, hacia el west está Overtown, allí está Edgewater. O sea, son como los barrios que forman el downtown de Miami. Fíjate que pegadito también tenemos a Wynwood. Wynwood es un área que también está en explosión ahorita. Todos estos barrios, cada uno con su propia personalidad, tiene una gran posibilidad y un gran potencial de desarrollo impresionante, dentro del cual podríamos mencionar que todos hacen parte del downtown de Miami. Claro, por eso a la hora de asesorar a un cliente hay que tener mucho en cuenta eso, sus necesidades, y que tengan en cuenta de estar con un especialista, porque cualquiera te dice, compra en Miami, pero hay tantos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de una inversión de esta magnitud, porque no estamos hablando de inversiones pequeñas, que puede llegar o a una feliz consecución de un inmueble o a un dolor de cabeza a largo plazo. Entonces, pues ya nos queda poco tiempo, ¿sí? Ya se nos va a acabar este webinar. Tengo varias preguntas en el chat, muchas ya has respondido, pero pues en conclusión, ¿qué consejos darías? Un consejo así práctico para los inversionistas internacionales que están viendo este webinar, que desean y buscan invertir en esta área específica para dolarizar su patrimonio y generar ingresos en dólares. Bueno, mira, lo primero que yo le diría a los inversionistas internacionales, que de hecho es lo que hago con mis clientes, es definir objetivos claros de inversión. ¿Cuáles son los objetivos claros de inversión? Antes de comenzar, es crucial identificar cuál es el propósito de la inversión. Si está buscando una propiedad, por ejemplo, para generar pasivos mediante alquileres, o una residencia para uso personal, o una inversión a largo plazo que le genere una revalorización. Entonces es muy importante, lo primero, definir los objetivos de la inversión. Lo segundo, tener claro el mercado local en el cual quiere invertir. Esto obviamente se hace a través de un experto, de alguien que esté allí en el área, que sea capaz de asesorarte, pero no está de más hacer una investigación propia de lo que significa el mercado local. Elegir una ubicación adecuada. O sea, fíjate que lo que te acabo de decir, Downtown Miami tiene varias ubicaciones. Brickell es una cosa, Downtown como tal es otra, Overtown es otra, Edgewater es otra, Wynwood es otra. O sea, todo esto hace parte del Downtown Miami, pero tú necesitas saber exactamente dónde te quieres ubicar, incluso dentro del Downtown Miami, que geográficamente no es un área muy amplia, pero cada pedacito tiene su propia personalidad. Indiscutiblemente, evaluar las propiedades, preferiblemente nuevas o en preconstrucción, que son las que de alguna u otra manera te van a garantizar un cash flow o un flujo de efectivo en el momento que hagas una renta, o te va a garantizar una valorización en los próximos de 5 a 15 años. Considerar obviamente las opciones de alquileres a corto plazo es súper clave en este momento, sobre todo para los inversionistas que quieren ir y venir. Saben que mientras no estén en Miami, van a poder tener la oportunidad de rentar sus propiedades, incluso no en solamente periodos largos, sino también en cortos plazos. Y lo que sí es clave es realizar un análisis financiero detallado, y lo que tú mencionabas ahorita, para mí es súper clave, que es trabajar con un equipo de profesionales
contar con un equipo que incluye exactamente lo que tú decías, un agente inmobiliario especializado, un abogado en bienes raíces, un asesor fiscal, que se haga toda una estructura de asesoramiento para que el cliente realmente cuando coloque el dinero en esa inversión sea positivo para todas las partes involucradas. No, perfecto, Mauricio. Pues se me quedaron muchas preguntas en el chat. Creo que vamos a tener que hacer otro webinar donde te invitamos para que nos aclares otras dudas, porque tengo preguntas aquí como... seguimos. Ya, Es que aquí hay visas, para rato. mira, Luz, tengo temas visas migratorias EB5, tengo también todo el aspecto financiero, quedaron dudas sobre el tema de cómo financiar si eres inversionista internacional. Bueno, en el próximo videocast te aseguro que recopilaré estas preguntas y haremos una nueva sesión. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros, por aclararnos el panorama, porque cuando pensamos en inversiones en Miami, solo pensamos en playa o Miami es igual. No, realmente hay que tener mucho cuidado en la zona que escojamos y sobre todo en el objetivo de la inversión que tengamos. Definitivamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a todos los participantes y los asistentes al webinar. Y nada, aquí estamos a disposición, tanto Elizabeth como yo estamos dispuestos a ayudarles y a colaborarles en lo que necesiten. Y nada, nos estamos viendo muy pronto. O sea que ya saben, si desean invertir en Miami, asesórense muy bien. Si necesitan específicamente buscar información de Miami Downtown, Mauricio Toro es el especialista. Puedes dejarnos los comentarios aquí y daremos contactos de Mauricio. Muchas gracias. Por hoy cerramos este capítulo del videocast hablando de inversiones inmobiliarias. Hoy con un panorama mucho más claro sobre qué es Miami Downtown, cuál es la importancia de seleccionar una buena área a la hora de invertir en Miami y sacar ciertas teorías que tenemos de que Miami son únicamente turismo, playa y Brickell, que es el área financiera, sino que hay mucha proyección. Además, nos faltaron temas como la gran inversión que está haciendo el gobierno en Miami, específicamente en Miami Downtown, para el crecimiento de esta área, la proyección que hay a 10 años y el crecimiento que hay de aquí al 2035 es una explosión que va a tener en el área. Por eso es el momento indicado para invertir, comprar en Miami Downtown a bajo costo, porque la plusvalía que van a generar esos inmuebles se verán reflejados de 5 a 8 años. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos acompañarán en el próximo videocast y estamos en contacto.